Práctica número 1. Cifras significativas e instrumentos de medición de longitud, tiempo y masa. En esta práctica vamos a aprender los conceptos básicos de lo que son las cifras significativas y cómo vamos a hacer lecturas de medidas experimentales, y vamos a aprender a utilizar algunos instrumentos de medición como son los que me permiten medir longitud, tiempo y masa. Los objetivos de esta práctica son, en primer lugar, aplicar los criterios de redondeo y cifras significativas para poder presentar los resultados obtenidos en las diferentes mediciones que realizaremos en el laboratorio. En cualquier laboratorio o en cualquier procedimiento experimental se hace necesario aplicar los criterios de cifras significativas y redondeos para poder comunicar los resultados. Además, en esta práctica también buscamos aprender a medir magnitudes físicas mediante el uso de el vernier, el tornillo micrométrico, la balanza y el cronómetro. Vamos con el primer objetivo de la práctica, que es aplicar los criterios de redondeo y cifras significativas para poder presentar los resultados obtenidos en las diferentes mediciones hechas en el laboratorio. Primero que nada, hablemos de qué son las cifras significativas. Cuando realizamos una medición, todos los dígitos que conocemos con certeza, hasta el primer dígito del cual tengamos incertidumbre, son los que llamaremos cifras significativas. El número de cifras significativas depende de la apreciación del instrumento. Cuando yo hago una medición con un instrumento, yo puedo aproximar la última cifra que el instrumento no me dé, y esa última cifra decimal de esa es de la cual tendremos incertidumbre. Por ejemplo, si utilizamos una regla graduada en centímetros, la lectura más pequeña que podemos tomar con una regla graduada en centímetros es 0,1 centímetro. Ahora, cuando realizamos una medición con esa regla, podemos decir que la lectura es, por ejemplo, 1,3 centímetros. O podemos decir que es 1,30 centímetros. Es decir, al decir 1,30 centímetros, el 0 que colocamos al final es un dígito del cual tenemos incertidumbre. Ese sería el primer dígito del cual tenemos incertidumbre. De tal manera que el dígito del cual tenemos incertidumbre generalmente es la última cifra decimal. Ahora, al hablar de cifras significativas, existen diferentes criterios que debemos considerar a la hora de comunicar resultados. Y estos criterios son los que se utilizan para trabajar con cifras significativas. Por ejemplo, todas las cifras diferentes de 0 son significativas. En este caso, 57,98 tiene 4 cifras significativas. 2,3 tiene 2 cifras significativas. Los ceros situados entre dos cifras significativas diferentes de 0 son significativos. Observemos, por ejemplo, 12,203. Observa que este 2 y este 3 son cifras significativas, y este 0 entonces también va a ser una cifra significativa. Por ejemplo, 10,8. Observa que este 0 es una cifra significativa ya que está ubicado entre dos cifras significativas. De manera que en este ejemplo tenemos 3 cifras significativas y en este ejemplo tenemos 5 cifras significativas. Los ceros situados a la derecha de la coma decimal, si la parte entera es diferente de 0, son significativos. Por ejemplo, si tenemos un número decimal y escribimos, en este caso, 21,70, este 0 es significativo.
A pesar que matemáticamente 21,70 es equivalente a 21,7, cuando expresamos o comunicamos un resultado como 21,70, en este caso este cero lo consideramos, por lo tanto es una cifra significativa. De manera que este número tiene 4 cifras significativas. 8,0. Observa que 8,0, el 0 ubicado después de la coma decimal, es significativo. Por lo tanto, acá tenemos 2 cifras significativas. Los ceros situados a la izquierda de la primera cifra diferente de 0, si la parte entera es 0, no son significativos. Entonces, observemos este ejemplo, 0,05. Entonces, todos los ceros que estén del lado izquierdo, si la parte entera es 0, no son significativos. Por lo tanto, la única cifra significativa es el 5, de tal manera que este número solo tiene una cifra significativa. Por ejemplo, observemos que la parte entera es 0, luego tenemos 0,0060. Entonces, en este caso, como la primera es 0, todos estos ceros que están a la izquierda no son significativos. En este caso, como la parte entera es 0, entonces todos estos ceros que están a la izquierda del 6 no son significativos. Pero el 0 que está a la derecha del 6 es significativo. Por lo tanto, este ejemplo tenemos 2 cifras significativas, que son el 6 y el 0. El número de cifras significativas es independiente de la unidad de medida. Por ejemplo, si tenemos 23,6 milímetros, es lo mismo que 2,36 centímetros. Y en este caso, 23,6 tengo 3 cifras significativas. Y en 2,36 también tenemos 3 cifras significativas. Es decir, independiente de la unidad de medida que utilicemos, podemos tomar el número de cifras significativas. Ahora, cuando tenemos una expresión como esta, por ejemplo, 18.000, generalmente se presenta una ambigüedad. Entonces, se debe utilizar notación científica siempre que exista la posibilidad de varias interpretaciones de la información que se tiene. Por ejemplo, siempre que exista ambigüedad. En este caso, si escribimos 18.000, hay ambigüedad y no sabemos exactamente cuántas cifras significativas tenemos, por lo cual es necesario utilizar la notación científica. En todo caso, generalmente dependerá de la apreciación del instrumento de medida. Por ejemplo, si este 18.000 metros lo escribimos como 1,80 por 10 a la 4, entonces tendremos 3 cifras significativas que serían 1, 8 y 0, 3 cifras significativas. Si lo expresáramos como 1,8 por 10 a la 4, tendríamos entonces 2 cifras significativas. En este caso entonces tenemos 3 cifras significativas, ya que este 0 es significativo ya que está a la derecha de la coma decimal. Criterios de redondeo. Cuando realizamos medidas, muchas veces tenemos que realizar operaciones entre medidas y el número de decimales se hace suficientemente largo. Es por ello que los criterios de redondeo nos ayudan a comunicar de una manera mucho más cómoda la información. Ahora, utilizaremos en este curso 2 criterios de redondeo que son ampliamente conocidos. Si el primer dígito de la derecha de la última cifra que se desea redondear es menor que 5, este se suprime y la última cifra queda igual. Por ejemplo, queremos expresar esta cantidad 8,24 que tiene 3 cifras significativas, quisiéramos redondearla a 2 cifras significativas.
Entonces 8,24, observamos el último cifra, este es el número, hasta acá queremos redondear, que son dos cifras significativas, entonces me paro en este número y veo el que está a la derecha. Si es menor que 5, se suprime y la última cifra queda igual, de manera que este resultado se redondea a 8,2. Si el primer dígito a la derecha de la última cifra que se desea redondear es mayor o igual que 5, este se suprime y la última cifra se incrementa en una unidad. Por ejemplo, supongamos que queremos redondear a 3 cifras significativas este resultado. 2,136. Observa que 2,136 tiene 4 cifras significativas. Queremos redondearlo a 3. Sería 1, 2, 3. Me paro acá y veo que el número que sigue es el 6. Entonces, como sigue el número 6, que es mayor que 5, eliminamos el 6 y este número le aumentamos una unidad, de manera que quedaría 2,14. Y de esta manera me queda expresado con 3 cifras significativas. Ahora, ¿cómo utilizamos los criterios de redondeo cuando vamos a realizar operaciones, por ejemplo, suma, resta, multiplicación o división? Es decir, ¿cómo vamos a redondear cuando las operaciones que realizamos las realizamos con números que son el resultado de otras mediciones? Es decir, cuando hacemos un proceso de medición indirecta. Ahora, cuando hacemos un proceso de medición indirecta, por ejemplo, si vamos a trabajar con suma y resta, en la suma y en la resta, la hacemos de tal manera que el resultado no debe tener más cifras decimales que la medida con menor cantidad de decimales. La incertidumbre es la magnitud que presenta dudas al experimentador y coincide con el último número de la cantidad dada. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos entonces realizar un redondeo con una operación de suma o resta, que es el resultado de una medición. Lo primero que hacemos es ordenar las cantidades dadas, ubicar el número que presenta incertidumbre en la cantidad. El número que presenta incertidumbre en la cantidad es el número decimal o el último número decimal. Realizamos la operación, bajamos la ubicación de la incertidumbre, que la dan los decimales, en el resultado, y el resultado debe llegar hasta la primera incertidumbre. Vamos a ver. Supongamos que queremos realizar esta operación: 5,34 más 0,175 más 108,2 más 46,101. Vamos a ordenar los números colocando primero el 108,2 y observamos que 108,2, esta sería la primera incertidumbre, que es el 2, el primer decimal. Luego colocamos, por ejemplo, el 5,34. El 4 sería la incertidumbre en esta medida. El 4 es el último dígito del cual se tiene incertidumbre. Luego viene el 46,101. El último decimal es el que introduce la incertidumbre. En este caso es el 1. 0,0175. La incertidumbre la introduce el último número decimal. En este caso la incertidumbre es 5. Realizamos la suma normalmente y cuando realizamos la suma observamos que el resultado es
159,6585. Acá tenemos el resultado con todos los dígitos, es decir, con todos los dígitos de incertidumbre. Pero el resultado definitivo, de acuerdo con el criterio de redondeo, no puede tener más dígitos que hasta llegar a la primera incertidumbre. En este caso, la primera incertidumbre está en la posición de las décimas. Esta es la primera incertidumbre. Por lo tanto, no puede tener más de un decimal. Es decir, no puede tener más cifras decimales que la medida con menor cantidad de cifras decimales. El que tiene menos cifras decimales, en este caso, observa, este tiene 2, este tiene 4, este tiene 1 y este tiene 3. El que tiene menor cantidad de cifras decimales es este, que solo tiene 1. Por lo tanto, el resultado no puede tener más de un decimal. O lo que es lo mismo, el resultado no puede tener más de una incertidumbre. Entonces, el resultado debe ser en el primer decimal. Cuando ubicamos cuántos decimales debe tener el resultado, aplicamos el criterio de redondeo. Me paro acá y veo que el número que sigue es exactamente 5. Como el número que sigue es 5, entonces este se aproxima a 7. Es decir, este se incrementa en una unidad de 6 a 7. Por lo tanto, el resultado será 159,7. Cuando tenemos un producto o división, el número de cifras significativas del resultado es igual al número de cifras significativas del factor con menor número de ellas. Recuerda que en el caso de la suma y la resta, observábamos las cifras decimales, es decir, el resultado no podía tener más decimales que la medida con menor cantidad de ellos. Ahora, en este caso, lo que vamos a mirar son las cifras significativas. Por ejemplo, queremos multiplicar 5,25 por 3,1. Observa que 5,25 tiene 3 cifras significativas y 3,1 tiene 2 cifras significativas. De estos dos factores, ¿cuál es el factor que tiene la menor cantidad de cifras significativas? Pues el factor que tiene menos cifras significativas es 3,1, que tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado no debe tener más de 2 cifras significativas. Cuando realizamos la multiplicación 5,25 por 3,1, el resultado es 16,275. Ahora bien, observa que el resultado me está dando con 5 cifras significativas, pero ¿cuántas cifras significativas debo tener? Debo tener 2 cifras significativas, porque es el factor que tiene menos cantidad de cifras significativas. Por lo tanto, el resultado se aproxima a 16. Me ubico en el 6 y veo que después del 6 viene un 2. Como el 2 es menor que 5, suprimo esto y lo dejo igual. Por lo tanto, el resultado lo aproximamos a 16. Vamos con el segundo objetivo de la práctica. El segundo objetivo de la práctica consiste en medir magnitudes físicas mediante el uso de instrumentos como el vernier, el tornillo micrométrico, la balanza y el cronómetro. Primero, recordemos que medir es comparar dos magnitudes físicas de la misma naturaleza. Es decir, comparamos, por ejemplo, longitudes con longitudes, o tiempos con tiempo, o masa con masa. No podemos comparar, por ejemplo, longitud con masa. Esto significa que yo no puedo medir la altura de la mesa, por ejemplo, con un cronómetro. Es decir,
tengo que medir la altura de la mesa con un instrumento que me permita medir longitud y tiene que ser de la misma naturaleza. Ahora, recordemos también que para hacer mediciones utilizamos los patrones de medida. Y recordemos que un buen patrón de medida debe ser accesible, invariable, reproducible e indestructible. Estas son las 4 características fundamentales que deben tener los patrones de medida. Generalmente los instrumentos de medición tienen patrones de medida que me permite utilizarlos. Ahora bien, la apreciación o la sensibilidad de un instrumento es la medida más pequeña que podemos tomar con ese instrumento. De tal manera que la menor división en la escala de cualquier instrumento es lo que llamaremos apreciación o sensibilidad del instrumento. Ahora, ¿cómo calculamos la apreciación o la sensibilidad del instrumento? Por ejemplo, si tenemos un transportador, que es un instrumento para medir ángulos. La apreciación siempre de cualquier instrumento la podemos calcular muy fácilmente tomando 2 lecturas y contando cuántas divisiones hay entre ellos. Y restamos la lectura mayor menos la lectura menor entre el número de divisiones. Y de esa manera podemos encontrar cuál es la apreciación o la sensibilidad de cualquier instrumento. Así puedes medir la sensibilidad de una regla graduada, puedes medir la sensibilidad o la apreciación de un termómetro o de cualquier instrumento que tenga una escala fija, por ejemplo, un transportador, etc. Cuando hablamos del proceso de medición, es importante tener en cuenta que siempre intervienen 3 sistemas. Uno es el sistema objeto, en el cual queremos medir. Otro es el aparato de medida, que es lo que llamaremos, por ejemplo, el instrumento de medición. El sistema de comparación, que definimos como unidad y suele estar incluido en el aparato de medida o en el instrumento de medición. El resultado de una medida es un número real, que se conoce también como el valor de la magnitud. Y siempre que hacemos una medida, esa medida debe estar acompañada de su respectiva unidad de medida. De tal manera que nosotros podemos realizar medidas directas o medidas indirectas. Una medida directa es aquella que realizamos directamente con el instrumento. Tú agarras el instrumento y realizas directamente la medida. Es una medida directa. Si por el contrario utilizas alguna fórmula para realizar la medida, entonces estaremos hablando de medidas indirectas. Por ejemplo, si quieres medir la velocidad de un auto, pudieras medirlo de 2 formas. Una, directamente mirando el tablero y observando cuál es la velocidad que indica el velocímetro. O pudieras hacerlo midiendo, por ejemplo, la distancia que se recorre y el tiempo que se emplea en recorrer esa distancia y determinar una velocidad promedio dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. Es decir, haces una medición indirecta, ya que utilizas una fórmula, en este caso distancia entre tiempo, para medir la velocidad. Entonces, siempre que empleamos una fórmula para realizar una medición, estamos realizando una medición indirecta.